todo bien. Sí. Súper. Yo voy a presentar brevemente, tratar de dejarle el mayor tiempo posible a Valentina. Valentina desarrolló un trabajo aplicado a la reforma previsional del año 2008, específicamente un área que ha sido súper poco estudiada de esa reforma, pero que sin embargo fue bastante importante, que tiene que ver con el ahorro previsional voluntario régimen A, que aplica a la gente de menores ingresos, que fue una innovación que se hizo el año 2008. Entonces ella le va a contar un poquito acerca de cómo fue que evaluó cuál fue el efecto de esta reforma, qué conclusiones llegaron y cuál es la importancia de lo que va a hacer. Antes, solo para terminar, yo quería felicitar a Valentina, que realmente hizo un trabajo bastante interesante en un año que fue complicado, al mismo tiempo que hacía su magíster de Economía y Políticas Públicas, que igual un magíster bastante exigente. Muchas de las cosas que ella va a mostrar, ella las fue aprendiendo a medida que transcurría el semestre, porque tuvo que tomar ramos en los cuales después aplicó, así que y sin embargo funcionó en forma bastante independiente y bastante efectiva. Así que con ustedes dejo a Valentina Olivares. Gracias, profe. Voy a compartir pantalla. Ya, bueno, mi nombre es Valentina Olivares, yo voy a presentar mi investigación, que fue una evaluación de impacto de la reforma del 2008, pero específicamente sobre el APB. De partida, para entender a qué vamos con el APB, hay que entender que el sistema de pensiones chileno se conforma de 3 pilares principales, que el primero es el pilar solidario, que está destinado para complementar las pensiones de las personas de menores ingresos. En segundo lugar, el pilar contributivo obligatorio es como la columna vertebral del sistema de pensiones chileno, que vendría siendo la parte obligatoria, el 10% que sale de los sueldos mensualmente, y es individual completamente. Y por otro lado, el pilar voluntario, que es donde yo evoco mi investigación, está destinado a complementar las cotizaciones obligatorias para que las personas tengan pensiones más altas o bien se puedan jubilar antes. Ahora, hay varias formas de... existen distintas herramientas y también existen distintas instituciones donde uno puede hacer este tipo de ahorro. Yo me voy a enfocar principalmente, o sea, solamente en la AFP, que de hecho eso es una... Sin embargo, el APB que se hace en las AFP es precisamente el mayoritario y por sí solo es más del 60% del APB que se hace. Ahora, yo voy a ver principalmente el ahorro previsional voluntario como esa cuenta en específico, ya que es la cuenta donde se generan realmente las reformas más fuertes dentro del pilar voluntario. Ahora, antes del 2008, disculpa, el incentivo que había para hacer APB, que al final era solamente un beneficio tributario, que como podemos ver en la tablita, un ejemplo, si una personas de distintos ingresos que hacen el mismo APB, le genera distintos beneficios tributarios hacer APB. Esto quiere decir que el diferimiento del impuesto, como cada persona paga distintas tasas marginales de impuesto, mientras más ingreso tiene, más tasa marginal de impuesto tiene, el ahorro que se genera por hacer este beneficio tributario del APB, entonces va a ser mayor para la gente que tiene más ingreso. En ese sentido, este incentivo funciona de forma un poco más regresiva. En consecuencia, en el gráfico de la derecha podemos ver que antes del 2008, solo el 10º decil, que es el de mayor ingreso, que es aproximadamente gente que gana aproximadamente más de 1 millón de pesos, es donde se concentraba casi todo el APB que se hacía en el mercado. Y lo que yo le acabo de nombrar, este sistema de incentivos que yo le acabo de nombrar, se llama régimen B. Entonces hasta ahora tenemos que los incentivos de APB era básicamente este régimen B que beneficiaba a gente de mayores ingresos. Luego, el 2008 fue un nuevo sistema de incentivos para que la gente de ingresos medios y bajos hiciera APB, usara estas herramientas de ahorro para mejorar sus pensiones, y este fue el régimen A. Ahora, la motivación de esta investigación específicamente es ver cuál fue el efecto que tuvo esta introducción de beneficios en el régimen A, para ver si estas personas están haciendo o no están haciendo más ahorro voluntario.
y en sentido más profundo, me interesa mucho conocer cuál es el potencial que tiene el tercer pilar del sistema de pensiones para mejorar las pensiones de las personas de ingresos medio y bajos. O sea, ¿es la parte voluntaria una forma donde podemos apoyarnos para mejorar las pensiones? Ahora, para entender este régimen A que se introdujo en 2008, primero, a diferencia del régimen B, este no difiere el pago de impuesto a la renta, por lo tanto, sí se paga impuesto a la entrada. Este vendría siendo como el costo que se paga por hacer este régimen. Entonces, ya desde ese punto, le conviene más a las personas que pagan menos tasas de impuesto, es decir, la gente que gana menor ingreso. Ahora, el beneficio que tiene este régimen es que el Estado te bonifica con un 15% de lo que tú ahorras durante un año, con un tope de 6 UTM anuales. Por lo tanto, si una persona ahorra 1 millón de pesos durante un año, el Estado te bonifica con 150.000 pesos, que con la condición de que esa plata se quede hasta tu jubilación. En ese sentido, esto es importante destacar que no todas las personas van a tener el mismo incentivo a hacer régimen A, porque como paga el costo de no diferir el impuesto a diferencia del régimen B, el costo, el beneficio neto que obtengan las personas va a estar dado por la diferencia que tengan de esta bonificación, este beneficio fiscal, menos la tasa marginal de impuestos que le corresponde. Esto va a ser aproximadamente el beneficio total, o más bien el incentivo que tienen las personas a hacer este tipo de régimen. Entonces, una persona que, por ejemplo, gana 1 millón de pesos, le corresponde una tasa marginal del 4%. Y por ende, el beneficio neto vendría siendo 15%, que es el beneficio menos este 4% que paga impuestos. Aproximadamente tiene un beneficio neto del régimen A de un 11%. En cambio, una persona que gana 400.000 pesos, mucho menos, le corresponde una tasa marginal de impuesto de cero, o sea, que está exenta, y el beneficio neto del régimen A vendría siendo la bonificación completa del 15%. Entonces, en el diseño es bastante consecuente con el objetivo de que beneficia más a las personas de menor ingreso. Ahora, queremos ver si esto funciona. Entonces, la metodología que yo usé fue una evaluación de impacto mediante métodos empíricos, y las variables a observar fue la cantidad anual de aporte en APB, la probabilidad de realizar al menos un aporte anual y el monto de estos aportes. Y los datos provienen de la Superintendencia de Pensiones y es la historia previsional de afiliados desde el año 2000 hasta el año 2017. Por lo tanto, tengo datos de panel para cada persona. Y la metodología empírica específica que yo usé, primero yo utilicé la variabilidad que tiene el incentivo que se generó a las personas, o sea, el hecho de que como cada persona tiene distinto nivel de incentivo hacer este nuevo régimen, yo utilicé esa variabilidad para medir el efecto de este incentivo. Entonces, yo definí como intensidad del incentivo el 15% menos la tasa marginal de impuestos, multiplicado por el ingreso, como para darle pie a que en realidad esto es una combinación entre poder de tener presupuesto y también tener este incentivo. Y la gente que paga más de 15% de impuesto tiene cero incentivo a hacer este nuevo régimen, porque son personas que les conviene más hacer el régimen B y quedan indiferentes de ahí hacia arriba. Bueno, y en la especificación yo controlé también, por supuesto por el ingreso, que uno de los determinantes más grandes que potencian el ahorro voluntario, por supuesto, el ingreso al cuadrado, la edad y una DAMI por cada año para controlar las tendencias temporales. Y como yo tengo datos de panel, puedo usar efectos fijos, por lo tanto está controlado también el efecto fijo individual. Ahora, para desglosar este efecto, usé un modelo de diferencia en diferencia, donde los tratados me enfoqué específicamente en la gente que estaba más incentivada a hacer este tipo de ahorro, que vendría siendo la gente que está exenta de impuestos, es decir, la gente que gana aproximadamente menos de 680.000 pesos en pesos del 2020, pero que están sobre el sueldo mínimo. Entonces ese es el rango de gente que yo estoy viendo qué pasó con ellos con esta reforma. ¿Están haciendo o no más APB? Ahora, y los controles son el resto de la gente incentivada, pero que sí paga algo de impuesto. O sea, sobre las 680 lucas, pero hasta 3,5 millones más o menos, que es la gente que paga hasta 15% de tasa marginal de impuesto. Aquí hice los mismos controles. Cabe destacar que yo en el primer modelo hice un modelo primero con el ingreso variable, y luego con el ingreso permanente, que lo hice como un promedio de los ingresos que tuvo la persona durante todos esos años. Y en mis resultados, en el primer modelo de intensidad del incentivo, donde yo veo el efecto del incentivo para toda la gente incentivada por el régimen A,
podemos ver que sí hubo un efecto significativo, positivo. Es importante destacar que también, al parecer, hubo una especie de externalidad que potenció también el APB en conjunto, porque vemos también efectos sobre el régimen B, menores, pero también vemos efectos ahí. Y es importante destacar que hubo efectos positivos para todas las variables, excepto para los montos, que fue un poco menos significativo en general. Por otro lado, vemos que cuando veo el ingreso variable, el modelo de ingreso variable, el que está pintado con amarillo, veo que es 3 veces mayor en el régimen A, por lo tanto, de alguna manera sí, la gente incentivada estaba haciendo más régimen A. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que tiene un efecto positivo en la reforma, el incentivo sobre hacer más ahorro voluntario para la jubilación. Sin embargo, en el DIF en DIF, cuando yo separo a la gente a la que estaba más dirigida esta reforma, que es la gente de bajo ingreso y ingresos medios, que es la gente que estaba exenta de impuestos y que le generaba totalmente el beneficio, veo que cuando los comparo con el resto de las personas, tienen una diferencia significativa, negativa, es decir, que su efecto fue significativamente menor que para el resto de las personas incentivadas. Es decir, que para la gente de más bajo ingreso de la distribución, el efecto fue bastante menor. Entonces, en conclusión, uno podría decir que esta reforma sí tuvo un efecto sobre potenciar el APB en general y también potenciar el régimen A para algunas personas. Sin embargo, principalmente ese efecto se concentra dentro de la gente incentivada, la gente que tiene más ingresos. Entonces, a pesar de que la gente de muy bajo ingreso tenía mucho incentivo a hacer esto, no lo está haciendo muy probablemente porque realmente, por más que tengan mucho incentivo, no tienen la plata para hacerlo ni para aprovechar estos incentivos. Por lo tanto, en ese sentido, el APB todavía se seguiría comportando, incluso después de la reforma, de una forma con un efecto más bien regresivo, ya que entrega reducciones de impuestos y bonificaciones que se relacionan positivamente con el ingreso, porque es la gente que puede aprovechar estas cosas. Y cabe destacar también que sostener los beneficios y los incentivos que tiene el APB en general, régimen A y régimen B, para el Estado son anualmente 158.689 aproximadamente millones de pesos, por lo tanto, que esto vendría siendo aproximadamente el 10,3% del pilar solidario, que uno podría decir es bastante más chico, pero si uno compara en realidad en montos, el pilar solidario llega a un 60% de la población, mientras que el APB en general llega a un sector bastante más pequeño y de alto ingreso. En ese sentido, el APB, o sea, el pilar voluntario, uno podría cuestionar todavía si es que es una medida que para hoy podría generar mejores pensiones para las personas en el futuro, sino que más bien aún se concentra en un grado de personas que tienen bastante más ingreso que el foco que tenía la reforma. Quiero agradecer, por supuesto, a mis tutores, Eduardo Feinsilver y Manuel Willington, que me ayudaron un montón y por supuesto que no hubiera podido nunca hacer algo así sin ellos. Así que eso, y agradecer mucho por la oportunidad de estar acá y a todo el programa de investigación de la UAI. Eso, muchas gracias.